Bueno, chiquillos, esta es la clase número 2. Se llama Cómo usar indicadores en trading. Creo que esta clase les va a servir mucho para poder entender algo fundamental en el trading, que es cómo tomar decisiones de cuándo comprar, cuándo vender, cuándo no hacer nada, o cuándo puede estar ocurriendo algo en el gráfico, ¿ok? Recuerden que la clase pasada abrimos una operación antes de empezar con fines educativos, la cual cerró en ganancia finalmente. Esta clase voy a operar, pero ya que es sobre indicadores, voy a esperar alguna señal, ¿cierto? Para mostrarles cómo opera. Y al final veremos si es que ganamos o perdemos dinero, ¿ok? No repitan la operación, es solamente con fines didácticos. Les quiero recordar que en el link están, o sea, disculpen, en la descripción están los links para crearse una cuenta de trading en mi broker, si es que quieren. También hay otros links que les pueden servir, les puede interesar. Si quieren saber más sobre mí, mi trayectoria o mis resultados, pueden revisar los links en la descripción. Es importante verificar siempre quién les habla, porque en el mundo del trading está lleno de estafadores y gente que vende cursos sin saber operar realmente. Primero que todo, objetivo de la clase. Hoy vamos a ver cómo se usan los indicadores en el trading para tomar decisiones en el mercado. Vamos a ver qué son, cuáles son los más utilizados y cómo aplicarlos correctamente. Van a entender los indicadores sin tecnicismos innecesarios. Podrán comenzar a usarlos hoy mismo. Ahorrarán tiempo y evitarán caer en estrategias que no son tan útiles o son engañosas, desde mi perspectiva. ¿Cuál es el valor agregado de esta clase? Lo que van a aprender aquí es experiencia real de alguien que ha operado por años, evitando la mala educación y falsos gurús que solo venden cursos sin resultados. La idea es simplificar todo lo que puedan encontrar en cientos de cursos gratuitos y pagos, que muchas veces solo los llenan de información innecesaria y a mí me hubiese gustado tal vez saltármelos. Entonces, ¿qué van a aprender hoy? Conceptos básicos de indicadores, qué son y cómo se usan, tipos de indicadores más utilizados en el trading. En particular vamos a ver dos de tendencia, dos osciladores y uno de volumen. Y eso, voy a empezar. Parte 1. Partes de una vela. Esto no, en un principio no lo quería tocar, pero creo que eso es muy necesario y no se me haya ocurrido, la verdad. Ustedes saben que los gráficos se pueden colocar en línea, ¿cierto? En velas, etcétera. Lo más común son las velas japonesas. No se compliquen con todo esto, que el máximo, que el mínimo, que el cierre, yo se lo voy a explicar de una forma práctica y simple. Después ustedes lo pueden desarrollar y entenderlo de otra forma, ver a profundidad cómo se compone una vela, pero lo voy a explicar esto de forma sencilla. Normalmente en un gráfico se ve en velas japonesas, ¿ok? Que es como yo lo tengo acá atrás y como lo muestra esta imagen, ¿ok? La vela japonesa se compone del cuerpo, de mechas y del color, principalmente. El cuerpo es todo esto que está verde o rojo, dependiendo si es una vela alcista o una vela bajista. Estas líneas que ven arriba y abajo son las mechas, ¿ok? Los cuales indican el precio más alto o el precio más bajo que alcanzó esa barra, ¿ya? O esa vela japonesa, disculpa. Obviamente, que en cuanto a colores, si es verde es porque es una vela alcista, si es una vela roja es una vela bajista, ¿ok? Entonces, bueno, lo último que quiero comentar es la apertura y el cierre. Por ejemplo, si una vela alcista, obviamente, es verde y parte de la parte de abajo y cierra en la parte de arriba, ¿ok? Eso es lo que podríamos decir. Y que la apertura de una vela bajista parte en el punto más alto del cuerpo y termina en el punto más bajo de su cuerpo. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver en mi gráfico, ¿cierto? Por ejemplo, esta vela que está acá, que es de 30 minutos, disculpen, de 4 horas. Recuerden que dependiendo de la temporalidad que tengan puesto, que es lo que vimos en la primera clase, cada vela va a valer esa temporalidad. Es decir, yo tengo aquí 4 horas, cada vela vale 4 horas, ¿ok? Puedo ver, por ejemplo, esta que es rosada. Ustedes después con el tiempo pueden cambiar los colores si quieren, que es algo que uno hace a veces cuando el mercado no se mueve mucho. Esta vela rosada eh, representa una vela bajista, ¿cierto? Su cuerpo parte acá, si pueden ver. Esta es la apertura y este es el cierre. Pero además tiene una mecha que es bien larga y está acá. Es decir, que esta vela bajista partió acá, terminó acá, pero durante el tiempo que se mantuvo, llegó hasta acá, hasta esta parte. ¿Se fijan? Es decir, esto puede haber hecho esto, bla, 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 bla. De un momento hizo esto, se volvió, ¿ok? Es importante. Y obviamente aquí tienen, por ejemplo, dos velas alcistas, las cuales esta empezó acá, cerró acá, pero dentro de esas 4 horas, se movió también hacia acá y hacia acá, hacia las dos mechas, ¿ok?
¿Cómo interpretar las velas? Básicamente, una vela con un cuerpo grande, como esta y como esta, indica fuerte presión de compra o venta, dependiendo si es alcista o bajista. Velas con mechas largas señalan rechazos del precio en ciertos niveles, ¿ok? Por ejemplo, veamos este caso. Este caso, si se fijan claramente, este es un punto muy importante. Si en este punto el precio empezaba a caer, ya había muchos soportes que lo pudieran como aguantar, ¿ok? Entonces aquí, se pueden ver, hay una mecha importante que no termina en el cuerpo, que termina en una mecha, es decir, que el precio fue rechazado hacia la baja, por eso fue subido. Y una vela pequeña muestra indecisión del mercado. Generalmente, por ejemplo, en Bitcoin hay indecisión los fines de semana, ¿ok? Es decir, por ejemplo, hay periodos como este, que hay muy poco movimiento, por eso hay velas muy pequeñas, que significa que en realidad no hay presión ni alcista ni bajista. Esto probablemente es sábado, bueno, de hecho, es un fin de semana, sábado 11 de enero, domingo, y ya el lunes empezó como ella. ¿Qué son los indicadores en trading? Son herramientas que analizan el precio, volumen, volatilidad del mercado, entre otros aspectos. No predicen el futuro, pero ayudan a aumentar las probabilidades de éxito. En general, se dividen en indicadores de tendencia, siguen la dirección del mercado, osciladores que detectan sobrecompra o sobreventa, y también indicadores de volumen, que muestran el interés en el mercado. Para mostrar indicadores y el gráfico, yo estoy haciendo TradingView. TradingView es yo diría que la plataforma de análisis de gráfico más conocida del mundo. Pueden hacerse una cuenta gratuita y para tener como muchos gráficos al mismo tiempo tienen que pagar, pero una cuenta gratuita les puede servir bastante bien. De hecho, yo pago como $10 al mes y puedo tener como 5 indicadores al mismo tiempo y con eso relativamente me adapto. Listo, primero que todo, indicadores más usados y cómo funcionan. Primero que todo, indicadores de tendencia. Herramientas que nos ayudan a identificar hacia dónde va el mercado para comprar o vender. De hecho, una recomendación muy importante que siempre se lo va a hacer alguien que sepa o con experiencia es que operen a favor de la tendencia. Operar en contra de la tendencia no es natural y no es recomendable. Obviamente que hay gente que lo ha hecho y le ha ido bien, pero es porque o tienen suerte o tienen una estrategia muy alocada. De hecho, por eso si han escuchado el refrán "The trend is your friend", la tendencia es tu amiga, es porque tienen que operar siempre a favor de la tendencia, ¿ok? Entonces, el primer indicador son las medias móviles. Hay varios tipos de medias móviles, pero voy a dedicarme a hablar de la más general, que son la EMA y la SMA, ¿ok? La EMA significa Exponential Moving Average y la SMA, Simple Moving Average, ¿ok? Estas son básicamente líneas que acompañan al gráfico y cumplen probablemente una de las funciones más importantes en el análisis técnico o en el análisis de gráficos. Sí, que no es la más importante. Y esta función es que nos muestra hacia dónde va la dirección del mercado, ¿ok? Aquí en TradingView, yo puedo, por ejemplo, aquí en la parte de indicadores, yo busco mi SMA, vaya a moverse. Esta es la SMA que les decía, y me aparece esta línea que acompaña al gráfico, ¿ok? La teoría de la media móvil simple o SMA es el promedio de los últimos precios de un activo en un periodo determinado. Todos los precios tienen el mismo peso en el cálculo. Por ejemplo, las medias móviles van acompañadas de una longitud, que es un número. Entonces, si escogemos una SMA 200 en un gráfico diario, estamos calculando el promedio de los últimos 200 días de precios de cierre. ¿Ok? Voy a repetir. Esto no es necesario que se lo aprendan, después el gráfico lo hace solo. Es cosa que entiendan 5 conceptos y les va a quedar mucho más claro. La teoría la explico porque creo que es importante mencionar. Voy a explicar de nuevo. Las medias móviles van acompañadas de una longitud, que es un número. Entonces, si escogemos una SMA 200, es decir, una media móvil 200 en un gráfico diario, estamos calculando el promedio de los 200 días de precios de cierre. ¿Okay? Voy a poner entonces un gráfico diario, un día, la SMA, la voy a cambiar a 200. Aquí ustedes pueden cambiar el estilo, quieren ponerla de este color, quieren ponerla un poco más gruesa, si quieren incluso pueden ponerla como cruces, si hay cruces. Pueden ponerla con circulitos, si quieren diferenciarla. La pueden ponerlo como así como en esta zona. Áreas con rupturas se llama. Pero bueno, dejémoslo en línea. Entonces, en este caso, una SMA 200 que se ve acá, aquí está como la huella de todos los indicadores que estamos usando. Esta SMA 200 lo que hace es que está calculando el promedio de los 200 días de precios de cierre. De los 200 últimos días de cierre, ¿ok? Sería como
cada una de estas barras representa un día, está calculando 200 días, ¿ok? Y ahí te indica hacia dónde va la tendencia. ¿Cómo se usa esto en el gráfico? La SMA o la media móvil simple es una de las más importantes para identificar la tendencia a largo plazo, ¿ok? Es muy utilizada por inversores y traders institucionales para determinar si un activo está en una tendencia alcista o está en una tendencia bajista. La gracia de la media móvil simple es que reacciona lentamente ante cambios bruscos, lo que la hace ideal para confirmar tendencias, pero menos útil para operaciones rápidas. Entonces, la primera recomendación, para analizar algo, primero que todo, abre el gráfico en diario o en semanal, por ejemplo, o en su media móvil simple en 200, y eso le va a decir hacia dónde está la tendencia general. Si la SMA está por debajo del precio, significa que estamos en tendencia alcista. Si la SMA está por encima del precio, significa que estamos en tendencia bajista. Y obviamente ustedes tienen que hacer sus operaciones en base a eso. Esa es la recomendación siempre. En este caso, vemos que Bitcoin, en un gráfico diario, con una SMA 200, vemos que la línea está por debajo del precio. Por lo tanto, estamos en tendencia alcista. Pese a lo que todos dicen de que Bitcoin se va a cero, que va a caer, etc., vemos que está en tendencia alcista aún, ¿ok? Pero por ejemplo acá, vemos que el 7 de agosto del 2024, la línea estaba por encima del precio. Y tuvimos todo este tiempo, ¿cierto? Hasta que rompió acá, en tendencia bajista, que nosotros, en teoría, deberíamos haber vendido o haber operado a la venta. Eso en líneas generales con la SMA. Entonces la SMA, la media móvil simple, reacciona menos a los cambios bruscos. Por lo tanto, al ser suavizada, nos ayuda a detectar cuál es la tendencia general. Y se ocupa normalmente en gráficos diarios o semanales, ¿cierto? Con 200 de longitud, para ver cuál es la tendencia con la cual nosotros deberíamos operar. Listo. Bitcoin, ejemplo, tenemos una tendencia alcista. Vamos con la segunda media móvil, la EMA, que significa media móvil exponencial. Es un promedio de los últimos precios de un activo en un periodo determinado, pero dándole más peso a los precios recientes. Esto hace que reaccione más rápido a los cambios del mercado en comparación con la SMA. Por ejemplo, si escogemos una EMA 20 en un gráfico diario, estamos calculando un promedio ponderado de los últimos 20 días de precios de cierre, con énfasis en los más recientes. El cálculo no es una simple suma y división, sino que usa un factor suavizado que da más importancia a los precios recientes. Es decir, ¿se acuerdan que la SMA calculaba los últimos 200 cierres? Bueno, en este caso, con una EMA 20, por ejemplo, también puede ser una EMA 200, pero en este caso una EMA 20, calcula los últimos 20 precios de cierre, pero le da más énfasis a los últimos, ¿ok? Hay una fórmula, pero no es necesario que la veamos. ¿Y esto qué hace? Que reaccione más rápido a los cambios del gráfico, lo que les va a permitir hacer entradas en el día, en una hora, en un minuto, en 30 minutos, etc. ¿Qué es lo malo? Que obviamente al reaccionar más rápido, literalmente hace eso, pero pueden haber señales falsas, ¿ok? Con la SMA no reacciona rápido, por lo tanto no te da entradas, solamente te da la tendencia del mercado, pero obviamente sus señales bastante confiables. ¿Cómo se ve en el gráfico la EMA? Voy a colocarla acá. Ustedes simplemente ponen EMA, te aparece media móvil exponencial. Aquí tengo una EMA 9, la voy a configurar, la quiero, por ejemplo, color amarillo. Siempre colocarlo un poco más gruesa. Y la voy a poner en 20. Listo. La EMA es una de las más utilizadas para analizar tendencias en corto plazo. Reacciona más rápido a cambios que el precio que la SMA, lo que la hace más útil para identificar entradas y salidas en operaciones más activas. Si el precio se mantiene por encima de la EMA 20, se considera que la tendencia de corto plazo es alcista, y si está por debajo es bajista. Esto de la EMA 20 no lo consideren como algo permanente. Ustedes pueden poner la EMA que ustedes quieran. De hecho, les voy a dar una recomendación sobre la EMA, sobre los valores de la EMA. Pero siempre, sea SMA, sea EMA, si está por debajo del precio, es que es tendencia alcista. Si está por arriba del precio, es tendencia bajista, ¿ok? Y aquí les voy a copiar un cuadro con las principales diferencias. La SMA, promedio simple de los últimos N precios, mediendo la longitud. La EMA, promedio ponderado, que da más importancia a los precios recientes, por eso reacciona más rápido. En cuanto a la velocidad de reacción, la SMA más lenta ante los cambios del precio, la EMA más rápida y sensible a cambios recientes, lo que nos sirve para poder operar en temporalidades bajas, pero con señales falsas.
Uso recomendado para la SMA, análisis de tendencia a largo plazo. Para la EMA, identificar cambios de tendencia a corto plazo. Ejemplo común, la SMA a 200, seguimiento de tendencia a largo plazo. Y en la EMA, una EMA 20, análisis de movimientos recientes del precio. El TAFA de la SMA filtra mejor el ruido de mercado, es decir, es más estable. Y para la EMA responde más rápido a los cambios del precio. La desventaja de la SMA tarda más en reflejar cambios importantes. Y desventaja de la EMA puede generar señales falsas en mercados volátiles. ¿Okay? Todo esto no importa si es que no entiendes lo siguiente. Si buscas una visión más estable y a largo plazo, usa la SMA, que es la que tenemos acá. Si necesitas reaccionar más rápido a los cambios del precio, la EMA es mejor. Muchos traders combinan ambas para obtener un mejor análisis, y eso es lo que tienen que hacer. ¿Okay? Estas son las recomendaciones para poder operar en distintas temporalidades con las EMAs. ¿Por qué? Porque las EMAs se operan con cruces, o sea, con cruce de EMAs. Voy a repetir eso. Para poder operar con EMAs o con medias móviles, tiene que haber un cruce, ¿ok? Y aquí están la recomendación general de cómo tienen que utilizarlas. Entonces, yo estoy operando en 30 minutos. Yo ya me di cuenta, ¿cierto? Puse mi gráfico en diario, puse mi EMA 200, me di cuenta que tengo que operar al alza, porque la tendencia es alcista, ¿cierto? Ok. Ahora voy a ver en 30 minutos qué es lo que tengo que hacer. Aquí dice que la recomendación para operar en 30 minutos es una EMA 10 con una EMA 50. Un cruce de EMA 10 con una EMA 50. Por lo tanto, yo voy a modificar esta EMA que tengo acá. Voy a poner en 10, que va a ser mi EMA rápida. La EMA corta es la rápida. Y también voy a poner una EMA lenta. De nuevo acá, EMA. La voy a configurar. 50, que va a ser mi EMA lenta. Y la vamos a poner de color blanco. Entonces ya tenemos mi EMA rápida y mi EMA lenta, la cual la EMA rápida es la 10 y la EMA lenta es la 50. ¿Ya? La única diferencia es que la más corta es la rápida y la más larga es la EMA lenta. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes siempre que vean un cruce de la EMA rápida, siempre tienen que estar siguiendo la EMA rápida para saber hacia dónde va la tendencia. ¿Ok? Por ejemplo, veamos este caso. Acuérdense que la EMA 10 en este caso es la EMA rápida. Vemos que la amarilla, que es la EMA 10, cruza a la EMA blanca, ¿cierto? En este punto. En este punto podemos decir que la tendencia es bajista. Es decir, ustedes desde acá podrían haber operado toda esta baja. Obviamente la recomendación, ¿cierto? Como les dije en un principio, es operar a la baja, porque ya vieron que la tendencia es alcista, ¿cierto? ¿Listo? Entonces vamos a buscar cruces de EMA alcista. Siempre hay que buscar que la EMA rápida cruce la lenta. Acá. ¿Se dan cuenta cómo la amarilla, que es la EMA 10, la rápida, cruza a la EMA lenta, que es la blanca? Entonces ustedes en este punto podrían haber aprovechado, podrían haber dicho, mira, la tendencia ahora en 30 minutos es alcista. Si yo aquí voy a comprar. Y compran todo esto. De hecho, cuando terminamos, de hecho, la tendencia alcista. Y así como pueden ver que aquí, por ejemplo, aquí un cruce podría haber aprovechado toda esta subida. Aquí se corta. Aquí de nuevo hay lo cruce alcista porque no aprovechaste subida, etc. Ese es un cruce de EMA. Este cuadro lo pueden aprovechar para, dependiendo de qué temporalidad están usando, configurar sus EMAs y verificar cuando haya cruces que puedan operar. Eso con respecto a las EMAs son prácticamente lo más importante para detectar tendencia, así que es muy importante que lo aprendan. Ahora que quiero mostrarles otro indicador de tendencia son los Bollinger Bands o bandas de Bollinger, que son un indicador técnico que mide la volatilidad del mercado y ayuda a identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa. Perdón. Se componen de 3 líneas. Banda media, mejor lo voy a colocar. Bollinger. Cruces. Ese sí es. Ahí está. Entonces, banda media, que es una SMA, una media móvil simple, en un periodo determinado. Tenemos la banda superior, que se calcula sumando 2 desviaciones estándar de la media móvil. Y tenemos la banda inferior, que se calcula restando 2 desviaciones estándar de la media móvil. ¿Okay? No es necesario que se lo aprendan. ¿Cómo funciona? Cuando el precio se acerca a la banda superior, por ejemplo, este caso.
Cuando el precio se acerca a la banda superior, el activo puede estar sobrecomprado y puede corregir. Sobrecompra significa que hay mucha compra y está, como dice el nombre, sobrecomprado, por lo tanto puede caer el precio. Si está sobrevendido, quiere decir que el precio puede subir. ¿Okay? Esa es la idea. Cuando el precio se acerca a la banda superior, entonces el activo puede estar sobrecomprado y puede corregir. Como pueden ver, acá es lo que pasó. Empezó acá, estaba sobrecomprado, ahí para un poco, sobrecomprado y finalmente cayó. ¿Okay? Cuando el precio se acerca a la banda inferior, el activo puede estar sobrevendido y puede rebotar. Por ejemplo, acá. Justo acá, las bandas iban tocando el precio hace mucho rato. Está sobrevendido hace mucho rato. Y como ya vimos en este mismo gráfico, teníamos nuestra tendencia general alcista. Y ahí tenemos las bandas de Bollinger, ¿cierto? Sobrevendido, por lo tanto, esto puede haber una reversión alcista. Y ocurre. Aquí pueden ver que de repente sube el precio. ¿Ok? Entonces, las bandas de Bollinger principalmente tienen que fijarse cuando tocan la parte inferior, puede haber posibilidades de compra. Cuando toca el precio toca la banda superior, puede haber una venta. ¿Ok? El cruce de EMA se puede complementar con las bandas para abrir una aparición. Precisamente eso es lo que quiero mostrarles. Les estoy mostrando por separado indicadores, pero la idea es que ustedes busquen, busquen que los indicadores se acompañen y hablen entre ellos para darles señales más confiables. Obviamente que si vemos la tendencia alcista en general, vemos un cruce alcista en 30 minutos, vemos una banda de Bollinger tocando la banda inferior, es decir, que está sobrevendido, tenemos 3 señales de que puede haber un movimiento al alza, es decir, una posible compra. Esa es la que tienen que lograr. Les quiero mostrar en las bandas de Bollinger, cuando las bandas se ensanchan, indican alta volatilidad. Cuando se estrechan, indican baja volatilidad, que a veces puede referirse a una explosión del precio. Por ejemplo, aquí se fijan que están bien anchas, aquí hacia arriba está muy, muy ancha, ¿cierto? Entonces aquí el precio hay mucha volatilidad y miren esta barra gigante, ¿cierto? Pero vean acá, esta parte, ¿cierto? Está más bien estrecha. Las dos bandas de Bollinger están las dos como bien pegadas, ¿cierto? No favorece ni a la sobrecompra ni a la sobreventa. Pero pues vemos que hay esta gran alza, este gran movimiento alcista para poder comprar, en el cual había no sé cómo decir, estrechamiento, como que se estrecharon las bandas de Bollinger, por lo tanto, eso a veces es señal de una explosión del precio, una pronta explosión del precio. Por ejemplo, acá también pueden ver, después sube así de esta forma. En particular, las bandas de Bollinger para mí no me gustan mucho, es porque no se me hace fácil el análisis de bandas de Bollinger, en realidad prefiero otros indicadores. Pasemos a la segunda parte, osciladores. Los osciladores son indicadores técnicos que fluctúan dentro de un rango predefinido y ayudan a identificar momentos de sobrecompra, sobreventa y posibles cambios de tendencia. Se llaman osciladores porque su valor oscila entre un mínimo y un máximo. ¿Okay? Voy a sacar las bandas de Bollinger y voy a ponerles el RSI. Ya. Este es el primer indicador que les quiero mostrar de osciladores, el RSI, el cual se llama índice de fuerza relativa. ¿Okay? Este indicador básicamente lo que hace es, tiene estas líneas, la línea al medio, que es la línea 50, la línea acá arriba, que es la línea 70, y la línea acá abajo, que es la línea 30. Ustedes esto lo pueden cambiar, lo pueden configurar. Todo lo que les he mostrado, ustedes pueden configurarlos, ¿ok? Pero así se usa de forma estándar. Cuando el precio está por encima de esta parte de la línea 70, significa que puede existir una sobrecompra del precio. Es decir, el activo ha subido demasiado y podría estar sobrevalorado. Se espera una posible corrección o consolidación. Por el contrario, cuando el precio baja, ¿cierto?, del 30, de la línea 30, indica que el activo ha caído demasiado rápido o podría estar infravalorado. Se espera un posible rebote al alza. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo práctico. Bueno, aquí se ve. Recordemos que nosotros ya revisamos que la tendencia en general es alcista. Por lo tanto, nosotros no nos deberían interesar cuando el precio está sobrecomprado, sino cuando está sobrevendido para poder comprar. ¿Ok? Espero que eso se entienda bien. Si no se entiende, avísenme y se los explico de nuevo. Bueno, el RSI, por ejemplo, en este caso, miren, ha estado en todos estos puntos bajo la línea 30, es decir, está sobrevendido. Sobrevendido, 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 hasta que de repente se pegó, todo está subido, ¿ok?
aquí miren este punto que el mismo indicador nos muestra el rojo. Aquí está muy sobrevendido. ¿Y qué es lo que se esperaba? Una subida. Otra subida. ¿Ok? En este punto, Bitcoin está en un periodo bien regular. Es decir, no se mueve ni al alza ni a la baja. ¿Cierto? O que mantiene un canal. ¿Cierto? Por lo tanto, se pueden ver que reacciona el precio tanto a las sobrecompras como a las sobreventas. Pero en general, cuando hay una tendencia clara y hay más volatilidad, es bien relevante si está sobrecomprado o sobrevendido cuando analizan el gráfico con una tendencia general. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, pueden ver acá que el gráfico, o sea, el RSI muestra que está sobrevendido y posteriormente, ¿cierto?, hay un rebote al alza. Después muestra aquí mismo que está sobrecomprado y ocurre a la baja, un movimiento hacia la baja. En particular, el RSI a mí me gusta mucho, es un indicador que yo entiendo muy bien o se me hace muy bien para mí entenderlo y me resulta muy práctico para poder tomar decisiones y todas sus variantes, porque hay RSI, hay otro tipo de osciladores que se llaman muy parecidos, ¿cierto? Y hay otros que son más o menos similares, como el oscilador asombroso, pero el RSI como el padre de todos esos osciladores. ¿Okay? Voy a sacarlo, ya quedó claro, voy con el MACD. Este es el MACD, es otro oscilador. El MACD se basa en medias móviles exponenciales para identificar la dirección de la tendencia y la fuerza del momento. ¿Cómo se lee el MACD? Primero que todo tenemos estas líneas que son medias móviles, ¿cierto? Que son configurables, como les dije. Y también está este histograma, ¿ok? Este histograma nos muestra, obviamente, el aumento del momentum, ya sea alcista o bajista. O cuál es la tendencia, si es hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, en este caso, que vuestra subida es importante, podemos ver que el histograma nos muestra un momentum alcista. Nos muestra todo esto y después nos muestra cuando va a la baja este momentum bajista. También nos muestra aquí, no hay mucho que ver porque está con muy poco volumen. Por lo tanto, este probablemente era fin de semana, sí, sábado. Entonces, aquí es cuando el gráfico, como les explicaba en un principio, las barras son más bien pequeñas, de mucho interés, y así lo muestra también el MACD. Les quiero mostrar, ustedes si hacen doble clic en el indicador, pueden configurarlo. También lo pueden configurar desde acá, desde esta parte que dice acá, opciones de configuración. Pueden ver, por ejemplo, que la línea azul es el MACD. Pueden ver que la línea naranja es la señal. ¿Ok? Yo voy a explicar cómo funciona. Si la línea MACD, que es la azul, cruza hacia arriba la línea de señal, que es la naranja, podemos ver o podemos pensar que es una señal alcista. Y al contrario, si la línea azul, en este caso, que es el MACD, cruza hacia abajo a la línea de la señal, que es la naranja, podemos pensar que sigue un movimiento bajista. Por ejemplo, vamos a este caso. Yo la voy a poner de otro color para que me quede más claro. La amarilla para mí va a ser la señal y la blanca va a ser disculpe, la amarilla va a ser mi MACD y la blanca va a ser mi señal, ¿ok? Si yo voy siguiendo el MACD. Por ejemplo, acá podemos ver que hay un cruce. Cruza el MACD, que es la amarilla, cruza a la blanca, que es la señal, en este punto. En este punto yo podría decir, puede que el precio empiece a caer. ¿Qué pasa después? Si se fijan, empieza a haber momentum rojo en el histograma, es decir, una tendencia bajista. Por lo tanto, tengo dos señales. El MACD cruzando hacia abajo a la señal y el histograma que me muestra esta línea, estas barras rojas. ¿Okay? ¿Y qué pasó? Desde acá hubo toda esta caída. Todo esto lo podría haber comprado. Eso sí, lo puedo como marcar con un canal, con un paralelo, eso, podría ser. Todo esto lo podría haber vendido y podría haber ganado. Ahora vamos por el otro lado. Por ejemplo, aquí yo ahí cierro mi operación, ¿cierto? Veo que el MACD cruza hacia arriba, cruza la señal, ¿cierto? Por lo tanto, yo digo, puede venir una compra. Y aquí empiezo a ver, ¿cierto? Estas barras, el histograma verde, por lo tanto me indica que es una señal de compra también. Tengo una señal, dos señales. Y yo podría haber comprado toda esta suya. ¿Ya? El MACD combina estos dos indicadores de alguna forma en uno y es muy recomendado, es ampliamente usado. A mí me gusta mucho igual para poder encontrar operaciones. Ahora lo voy a sacar. Y estamos entrando en el último, un indicador de volumen que lo pueden encontrar de esta forma.
Ahí está. El indicador de volumen muestra la cantidad de activos negociados en un periodo específico. Se representa con barras en la parte inferior del gráfico, ¿okay? Que son estas de acá. Entonces, ¿cuál es la lógica detrás del volumen? Un aumento en el volumen confirma la tendencia actual. Un bajo volumen sugiere que el movimiento del precio puede no ser sostenible. Como estos topes o estos grandes, estas barras muy grandes de volumen, ¿cierto? Pueden indicar puntos de gira en el mercado. ¿Okay? Quiero mostrarles que, por ejemplo, estas barras bien importantes o descomunales comparadas con el resto del resto de las barras, nos dan señales claras de que hay una tendencia alcista, por ejemplo, en este caso. Barras grandes verdes confirman una tendencia alcista. Barras grandes rojas confirman una tendencia bajista. ¿Okay? Cuando no hay tanto volumen, realmente el mercado está indeciso en qué es lo que va a hacer. ¿Okay? Eso es importante que lo sepan. El volumen es como la sangre del trading, es como la sangre del gráfico. Sin volumen no pasa nada. Sin volumen ocurre esto. Poco movimiento, una tendencia alcista, pero la verdad es que no sirve para una operación, al menos en 30 minutos, y las barras del volumen lo reflejan así. No hay mucho volumen. Volumen alto más movimiento fuerte del precio confirma la tendencia, como pasó acá, por ejemplo. Voy a ocupar esta. Volumen alto y movimiento fuerte del precio, que es este, confirman la tendencia bajista, por ejemplo. Volumen bajo más movimiento fuerte del precio, falta de confirmación, una posible reversión o manipulación. A ver, busquemos uno, no sé si vamos a encontrar. Este no sé si me sirve. En volumen bajo, aquí hay ya un volumen. Aquí, por ejemplo, creo que hay un volumen que no es importante, ¿cierto? Pero de todas formas hay un movimiento fuerte del precio. ¿Okay? Eso podría indicar que hay una reversión. Aquí en este caso no pasó, pero se ve mucho, por ejemplo, en las ventas de Bitcoin últimamente. Hay mucha manipulación en ese sentido. Creo que aquí podemos ver, por ejemplo, un movimiento fuerte del precio, que es este a la baja, acompañado no viene de volumen bajista, sino que viene no hay volumen, por lo tanto nos da después la señal de que viene un movimiento al alza. No se enreden con esto. Yo creo que si experimentan con el volumen, aprenden más, etcétera, van a poder entenderlo mucho mejor. Pero para que lo entiendan, volumen alto más movimientos fuertes del precio confirman una tendencia. Volumen bajo más movimientos fuertes del precio, falta de confirmación, posible reversión o una manipulación del mercado. No es recomendable operar. Aumento de volumen en soportes o resistencias, posibles rupturas o rechazos de nivel. Por ejemplo, este caso. Aquí nos vamos al gráfico, podemos tirar una línea acá, una línea horizontal, por ejemplo, acá. Si se fijan, aquí están los puntos bajos de esta zona, por lo tanto es un piso o un soporte. Y podemos ver acá que hay mucho volumen en esta zona, si se fijan, ¿cierto? Por lo tanto, nos puede indicar una posible ruptura, ¿cierto? O un rechazo exterior. En este caso hubo un rechazo. ¿Por qué? Porque el precio posteriormente se fue al alza. ¿Okay? Si hubiese roto, digamos, esta parte, hubiésemos confirmado una ruptura. Vamos a verlo acá. El último techo de Bitcoin había sido en esta parte que tengo marcada, ¿cierto? Que la marqué acá. Y si se fijan, en esta parte hubo mucho volumen alcista. Y lo que hizo fue romper este techo o esta resistencia, o una ruptura con mucho volumen. Por lo tanto, nos confirmó una tendencia alcista o un nuevo máximo, obviamente. También consideren que en un techo, o en un piso, o una resistencia, o en un soporte con harto volumen, puede ser tanto ruptura como esta, o un rechazo, es decir, hacer esto y caer. En este caso, hubo una ruptura y sigue especial alza por otro tiempo. Volumen alto de venta como de compra. Claro, puede haber volumen alto de compra o de venta. Eso, por ejemplo, estas barras rojas son volumen alto de venta. Volumen, barras verdes grandes son volumen alto de compra. ¿Okay? Rojo venta, verde compra. Ya, de hecho ya estamos terminando por si acaso. Les voy a mostrar. Quiero que hagamos una operación en vivo. Y lo vamos a hacer desde cero.
Entonces, yo llego, ¿cierto? Voy a operar. ¿Qué digo primero? Voy a un día, coloco mi SMA 200, ¿cierto? Mi media móvil suavizada y verifico que la tendencia es alcista, ¿ok? Yo puedo verificar acá. De hecho, lo voy a hacer en el oro mejor. Para que sea como más de ser. Muy rápido, amigo. Ya está. Entonces, tenemos una tendencia alcista, ¿cierto? Porque tengo mi gráfico en diario, puse mi media móvil simple en 200 y está por debajo del precio. Por lo tanto, mi tendencia es alcista. Yo todo lo que haga tiene que ser alcista, como norma general. Pueden hacerlo al revés, lo pueden hacer. Pueden ganar también, pero no es la regla general. Entonces, yo ya sé que es alcista. Voy a irme a 30 minutos, que es donde yo quiero operar. Y voy a sacar mi EMA 200 y voy a activar mi EMA 10 y mi EMA 50 que dijimos en el cuadro, ¿cierto? Que es el cruce de EMAs que me sirve. Por ejemplo, miren este cruce. ¿Se acuerdan que mi EMA rápida era la 10? La amarilla. Miren este cruce. En este cruce yo podría haber aquí comprado todo y haber ganado. Bueno, en este caso no podemos operar mucho, la verdad, porque teníamos que haber esperado a que cruzara hacia abajo para volver a ver un cruce hacia arriba. Voy a ver en un minuto. Voy a tener que bajar sin las EMAs. En un minuto, 5 EMAs. 3. Mi EMA rápida va a ser la 5. Y mi EMA lenta va a ser la 13. También acaba de cruzar hacia el alza. Por lo tanto, tampoco nos sirve. Voy a cambiar entonces. No voy a ocupar EMAs porque veo que no tengo el trash con EMA. Entonces voy a ocupar RSI y voy a ocupar un MACD. Entonces tengo mi RSI y mi MACD, ¿ok? Ya sabemos que Bitcoin, ¿cierto? Está alcista con mi SMA 200. En este punto está a la mitad alcista, no me va a servir mucho. Tendré que esperar un movimiento más importante al alza, pero desde un punto bajo. Y vemos que acaba de cruzar el MACD hacia arriba, por lo tanto tampoco me va a servir. Creo que no podemos hacer operaciones hoy día. Pero bueno, esa es la realidad del trading, la verdad. Esta es la realidad del trading. Fíjense que yo he visto muchos en vivo de traders operando en vivo y realmente es impresionante que lo hagan porque que justo hay una entrada en el momento que están haciendo el en vivo es bastante raro, bastante improbable. Ustedes pueden ver que estamos en vivo, analizando el mercado, revisé un cruce de EMAs, revisé el MACD, revisé el RSI y no tengo entradas. O sea, normalmente esto es lo que pasa. Ustedes van a estar esperando, van a poner una alarma, por ejemplo, que se puede poner alarma del trading view, por ejemplo, una alerta, un cruce ascendente, descendente, ¿cierto? Del precio de mi RSI, quiero que me avise cuando haya una divergencia alcista. Entonces, les va a avisar para que puedan operar. Pero en realidad, eso de que nos conectamos a las 12 y operamos en vivo, es casi imposible que ganen. Si ganan es por suerte. O porque justo los indicadores le dieron una entrada. Pero vean acá, aquí, no sé a qué hora vamos a tener entrada. Puede que en un minuto claramente haya muchas más veces entrada. Pero la verdad yo no opero mucho en un minuto. Lo podríamos hacer, pero incluso en un minuto vemos que el RSI no nos muestra ni sobrecompra ni sobreventa. Y el MACD también está ahí como indeciso. Por lo tanto tampoco lo podemos operar. Conclusión, ¿qué aprendimos? Aprendimos cómo usar los indicadores, cómo se usan a grandes rasgos, cuáles son los indicadores más importantes. Recuerden que cada uno tiene que perfeccionar su técnica con ellos, ver cuál es el más adigente para usar en ciertos gráficos o en ciertos momentos. También cuál es el que más les acomoda. Incluso pueden modificarlos si es que si quieren. Aprendimos que combinando distintos indicadores se pueden tomar mejores decisiones de compra o de venta. Y que si a eso le sumamos una adecuada gestión de riesgo, se puede formar una estrategia. Y bueno, les agradezco a todos por estar acá. Cualquier pregunta me la pueden hacer por Instagram. Me avisan y yo les respondo. Nos vemos en la próxima clase, que ya es la tercera y penúltima de cómo usar estrategias y operaciones en tiempo real. Muchas gracias y que estén muy bien.